Si abrimos la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, justo en el corazón de esa carta, casi en el centro, en el capítulo 3 y el versículo 1, Colosenses 3, versículo 1, Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Claro, cuando empezamos a leer y encontramos un sí pues, por lo tanto, ya que habéis resucitado con Cristo, tenemos que recordar solamente que Pablo escribió aquella carta a los Colosenses en un momento complicado en la historia de la Iglesia, donde había muchas personas que habían empezado a, digamos, a hablar y a intentar socavar lo que es lo más importante en el cristianismo, que no es la doctrina, no son las formas, no son las cosas que la Iglesia puede hacer. La clave en el cristianismo es el Señor Jesús, es Cristo, es Él. Y entonces habla como no solamente Él es nuestro Creador, sino que también Él es el Redentor, el que murió por nosotros, el que resucitó por nosotros. Pero la carta a los Colosenses es apasionante porque nos menciona, nos habla por medio del Espíritu de Dios. Pablo explica que ese Señor Jesús, el Creador del universo, delante del cual, como Él también dice la carta a los Filipenses, algún día se doblará la rodilla de todo el mundo, de todo lo que hay en el universo. La clave en nuestra vida es vivir con Él, vivirlo diariamente, vivir diariamente con el Señor, puesto que hemos sido crucificados con Cristo cuando le recibimos en nuestra vida, pero también hemos sido resucitados con Él. Así que estamos viviendo una vida radicalmente nueva, de las manos, del poder, del Espíritu de aquel que resucitó por nosotros. Y ya que hemos resucitado con Cristo, buscamos las cosas de arriba. Y es curioso porque a lo largo de este capítulo Él nos va diciendo que Cristo en nuestra vida un día se va a manifestar. Y fijaos que a partir del versículo 5 comienzan, digamos, las consecuencias de ese vivir día a día con el Señor Jesús en nuestra vida. No se trata de una religión, incluso no se trata de una iglesia. Se trata de vivir con el Señor cada minuto de nuestra vida. Que no haya un segundo, un centímetro cuadrado de nuestra vida en nada en lo que el Señor no esté presente siempre, en todos los momentos, pero no como una obligación, sino porque nuestro corazón y nuestra vida íntegra está con Él, porque le amamos, porque Él nos amó y lo hizo todo por nosotros. Y ese amor nuestro, aunque es una mínima representación del amor inmenso de Él y del Padre por nosotros a través del Espíritu de Dios, no solamente lo disfrutamos, sino que es la clave en nuestra vida. Y por eso a partir del versículo 5 dice: considerad los miembros de vuestro cuerpo, y habla de vivir una vida diferente, no solamente nosotros, sino también con la iglesia. El versículo 9 dice: no os mintáis los unos a los otros. El versículo siguiente dice: vestíos del Señor Jesús. Es decir, el vivir con el Señor Jesús tiene consecuencias en nuestra vida, hace que seamos diferentes. Y dice el versículo 12: como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. A mí me encanta este texto y siempre digo que la mejor explicación suelen ser las que los niños dan. Y una vez un niño leyendo este texto dice: soportándoos unos a otros, porque a veces somos insoportables, ¿sabes? Y es así, que a veces somos así, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Y dice el versículo 14: sobre todas estas cosas, amor, que es el vínculo de la unidad. Literalmente dice el vínculo de la perfección, porque el Espíritu de Dios es el que nos da ese amor. Y es el que derrama ese amor. ¿Os acordáis cuando Pablo lo escribe a los romanos? Como el aceite que es derramado sobre nosotros. El Espíritu nos regala el amor para vivir de una manera diferente. Y dice el versículo 15, y es la clave y lo que me gustaría hablar esta tarde: que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces nos dice que como consecuencia de ese agradecimiento, además, la palabra de Cristo, el Señor, reina en nosotros y nos ayuda a adorar a Dios. Y sigue hablando de las relaciones en la familia, y sigue hablando de todo lo que Cristo hace. ¿Y sabes cómo se ve en primer lugar? Que hemos resucitado con Cristo, que vivimos con Él, que nuestra vida es diferente cuando somos agradecidos.
Y esa es la clave. Y es curioso porque ya desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, las personas entraban en la presencia de Dios sencillamente dando gracias. ¿Os acordáis? El Salmo 100 y muchos otros salmos aparecen en más de 50 ocasiones en el libro de los Salmos. Dad gracias a Dios. Entrad en la presencia de Dios agradeciendo. Y sabes, no es tanto porque Dios necesite nuestro agradecimiento. Él no necesita nada, sino porque cuando nosotros agradecemos, nuestro corazón entonces sí puede escuchar a nuestro Padre Celestial. Entonces sí entramos en su presencia. Entonces sí somos capaces de descansar en Él y conocerle a Él. Y eso el pueblo de Israel lo vio tan claro que incluso Nehemías, cuando vuelve para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad después de la deportación de Babilonia, hace un coro entero, que ¿sabes lo que hacía ese coro? Nada más que dar gracias. Nosotros pensamos, ¿por qué dar gracias? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no somos capaces de aprender a disfrutar del Señor y agradecer? Porque la Biblia nos enseña que esa gratitud es la base de todo en nuestra vida. ¿Os acordáis en el libro de los Salmos y el capítulo 107? El versículo 22 nos dice que nosotros ofrezcamos sacrificios de acción de gracias y pregonemos con júbilo, con alegría, las obras que Dios hace. Es curioso porque eso no era solamente en lo antiguo, sino va a ser también en el futuro. Si leéis en el libro de Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 4 y en el versículo 7, cuando habla de todas las personas que están en la presencia de Dios, lo que hacen es dar gracias a Dios Padre por lo que es la salvación, al Señor Jesús por ser el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos, el único que entregó su vida por nosotros, el único que resucitó, y dan gracias por medio del Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda a agradecer lo que Dios hace. Así que incluso en el futuro nosotros nos damos cuenta de que la gratitud es la base de nuestra relación con Dios. Y hasta el propio escritor a los hebreos, cuando habla de los sacrificios, nos habla que todos los sacrificios terminaron, menos uno que es continuo: sacrificio de acción de gracias, el fruto de los labios que hablan del nombre del Señor Jesús. Ahora, un detalle, porque os prometí que no sería muy largo, y más cuando estamos en una reunión de agradecimiento como esta. A veces las palabras nos enseñan muchas cosas. Sabéis que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, conocer sobre todo las raíces de las palabras nos ayudan a comprender el fondo de lo que Dios está diciéndonos. No os preocupéis, leyendo su palabra en nuestra lengua podemos comprender perfectamente la salvación, todo lo que Dios nos enseña. Pero si conoces cómo está escrito en el idioma original algo que alguien te ha escrito, pues parece como que puedes comprender mejor de qué estamos hablando. Y todo lo que es la raíz del verbo agradecer en el hebreo es muy curioso, porque es una palabra que significa yadá, que se dice yadá, y que significa confesar, proclamar públicamente, decir públicamente lo que otra persona ha hecho. Así que, literalmente, en el Antiguo Testamento, cuando dice dar gracias, no es como nosotros hacemos ahora, que le decimos a alguien gracias, como hemos hecho en esta tarde, le decimos gracias a una persona. No. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, eso siempre se tenía que hacer en público. No le decían gracias por lo que has hecho. Decían, yo proclamo públicamente lo que tú has hecho por mí. Te lo agradezco. ¿Os dais cuenta cómo eso cambia mucho las cosas? Porque eso es clave incluso en la proclamación del Evangelio. Estamos hablando de características de una iglesia viva. Pues cuando yo soy capaz de agradecer todo lo que el Señor Jesús hace por mí, y soy capaz de agradecerlo públicamente, estoy proclamando el Evangelio. ¿Me seguís? Porque yo le estoy diciendo a todas las personas, yo proclamo públicamente lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo proclamo públicamente lo que el Padre
ha hecho por mí y cómo me ama. Yo proclamo públicamente que el Espíritu de Dios es el único que me conoce interiormente, que me ayuda a orar y que es capaz de comprenderme, porque Él mora dentro de mí. Y cada vez que yo estoy diciendo algo, que estoy agradeciendo algo al Señor, estoy evangelizando porque tengo que hacerlo públicamente. Es más, incluso cuando la Biblia, cuando el Señor Jesús sobre todo nos habla de orar, de esa oración íntima, sobre todo cuando tenemos que pedir cosas al Padre, nos dice, mira, vete a lo profundo de tu habitación, a un lugar donde nadie te ve y está con tu Padre Celestial, estás con Él, le hablas, desnudas tu corazón delante de Él. Pero cuando tenemos algo que decir sobre la belleza de nuestro Padre Celestial, sobre la belleza del Salvador, sobre lo que Él hizo por nosotros, lo hacemos públicamente. Tienen que escucharnos todos. Porque además nos encanta que las personas conozcan lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la razón por la que la gratitud es tan importante. Y es curioso porque cuando Pablo escribe la carta a los Romanos en el capítulo 1, en ese capítulo 1 de la carta a los Romanos se explica cuál es el origen de nuestro pecado, de nuestra rebeldía contra Dios. Y nosotros habríamos imaginado que esa rebeldía tiene que ver con nuestro orgullo, y sí, tiene que ver con el orgullo. Pensamos que tiene que ver con ser egoístas, con querer darle la espalda a Dios, y sí, tiene que ver con todo eso. Pero ¿sabes cuál es la raíz de todo eso? El Espíritu de Dios, por medio de Pablo, en ese primer capítulo a los Romanos, dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. ¿Verdad que somos así las personas? Dios creó un universo absolutamente glorioso, impresionante, bonito, mucho más de lo que podamos imaginar. Y le dio al hombre y a la mujer que el poder para enseñorearse, es decir, para ser los mayordomos de todo el universo, no de tu ciudad, de todo el universo. Lo más impresionante que te puedes imaginar. Todos los árboles y semillas y plantas que te puedas imaginar, miles diferentes. Y dijo, solo uno, no debes tomar el fruto de ese árbol. ¿Y sabes lo que hicimos? Cada uno de nosotros, el ser humano, fuimos rápidamente a buscar ese uno. No le dimos gracias a Dios. No dijimos, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por todo lo que me has dado, gracias por la inmensidad de tus riquezas. No, ¿sabes lo que me preocupa, Señor? Ese que no puedo comer, tengo que ir a por él. Somos así las personas. Y no solamente fuimos en el momento de nuestra rebeldía delante de Dios, somos muchas veces a lo largo de nuestra vida, de la misma manera. Siempre le estamos exigiendo a Dios algo. No somos capaces de disfrutar de todo lo que Él nos da. No somos agradecidos. Y por eso Pablo escribe a los Romanos y dice, la fuente de todo es que el ser humano no le dio gracias a Dios y por lo tanto se pervirtió, buscó otros ídolos, porque no podemos vivir sin adorar a alguien. Nuestro corazón necesita la adoración y cuando no adoramos a Dios, adoramos a cualquier otra cosa, cualquier cosa material, adoramos a nuestro trabajo, adoramos a algún héroe o una heroína del mundo, de lo que sea, adoramos a algún juego, adoramos a algo, porque no podemos vivir sin adorar, no podemos vivir sin admirar. Y el problema es que todas las cosas que adoramos y que admiramos siguen logrando que nuestro corazón siga con un grave problema de eternidad dentro de él, porque lo único que satisface nuestro corazón y la eternidad, el deseo de eternidad en nuestro corazón es nuestro Padre Celestial, es Dios. Y solamente cuando somos agradecidos así, solamente cuando damos gracias, podemos vivir de una manera diferente. Por eso el enemigo no puede adorar, el enemigo no puede cantar a Dios, el enemigo no puede agradecer a Dios. Y cuando sean cuales sean las circunstancias en mi vida, yo no soy capaz de agradecer a Dios. Estoy quejándome, estoy murmurando, estoy haciendo aquello que es la definición del enemigo. Porque sabéis que diablo literalmente significa calumniador, el que siempre se está quejando, el que siempre está buscando algo malo en otras personas. Y muchas veces en las iglesias no somos capaces de disfrutar, incluso no solo del Señor, sino de los demás hermanos, porque siempre estamos buscando algún defecto. No damos gracias, no agradecemos.
y siempre hay algo que está mal. Y yo os aseguro que si os fijáis en mí vais a encontrar muchas cosas que están mal, seguro. Así que por favor, solo agradecer, darle gracias al Señor, cada uno por los demás, y así sabemos vivir en comunión con Dios. Por último, porque el tiempo se va muy rápido, la aplicación de ese principio en cuanto a agradecer. ¿Os acordáis? Pablo escribiendo a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 15, todo el contexto anterior está hablando de cómo nosotros vivimos cara a cara con el Señor Jesús, y eso es el proceso de la vida, porque cuanto más le miramos a Él, más parecidos somos a Él. Y ese proceso no se termina aquí. Un día vamos a estar en su presencia por toda la eternidad. Y en un momento, en medio de toda esa argumentación, en el versículo 15 del capítulo 4 de la segunda a los Corintios, dice: porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia, 2 Corintios 4:15, que se está manifestando por medio de muchos, haga que las acciones de gracias sean añadidas para la gloria de Dios. Así que cuando hablamos de la gracia y cuando disfrutamos de la gracia de Dios y cuando Dios transforma nuestra vida, muchas más personas llegan a conocer al Señor Jesús. ¿Quieres formar parte de una iglesia viva? ¿Quieres evangelizar? ¿Quieres que realmente lo que haces tenga trascendencia? Comienza a agradecer al Señor. Comienza a darle gracias por todo. Comienza a darle gracias por la salvación del Señor Jesús, que el Señor Jesús nos ha dado. Comienza a darle gracias por tus hermanos, comienza a darle gracias por tu vida, comienza a darle gracias por tu familia. Hay miles de cosas por las que nosotros tenemos que agradecer. Y es más, cuando Pablo está diciendo eso, está diciendo que las consecuencias de agradecer y la gracia, ¿sabes lo que es? Dar a los demás. Porque ya que Dios nos regaló todo, nuestra respuesta normal, no una respuesta obligada, no por disciplina, no porque sea lo que tenemos que hacer, sino porque nuestro corazón está tan lleno, tan agradecido a Dios, que lo que hacemos es darle a los demás también. Y le damos de lo que tenemos y de lo que no tenemos, y le damos nuestro tiempo y ayudamos a todas las personas independientemente de lo que esas personas nos digan, porque nuestro Padre Celestial da y ama y da, y nosotros aprendemos a amar y dar a todas las personas. ¿Por qué? Porque hemos recibido tanto, nuestra gratitud es tan grande que queremos que todo el mundo le conozca. Como si supieras que alguien está regalando, por decir un ejemplo muy tonto, pero sé que lo entenderíamos, en la calle miles de millones de euros a quien quiera, y tú vas rápidamente a tu familia, a tus amigos, a todos: hey, mira lo que está haciendo esta persona, vete, porque vas a recibir mucho más de lo que imaginas. Pues mucho más con la salvación que el Señor nos ha dado. Mira lo que el Señor ha hecho conmigo. Tienes que conocerlo, porque además cuando agradecemos al Señor, aprendemos a bendecir. Y eso es el final de ese círculo de bendición que Dios prepara en nuestra vida. Él nos lo da todo, le agradecemos, le damos gracias y nosotros bendecimos a los demás. Los demás también conocen al Señor, nos bendicen a nosotros y todos bendecimos a Dios. Porque a veces, incluso cuando hablamos de bendecir en la palabra de Dios, pensamos que se refiere pues a decir algunas cosas o solamente con el lenguaje, pero vais a encontrar más de 20 versículos en el Nuevo Testamento que habla de lo que podemos hacer unos por otros y cómo es una vida de bendición. Y eso es lo que certifica también que es una iglesia viva, porque el amor, aquello por lo que las personas nos conocen, se expresa en la bendición. Y vais a ver que en el Nuevo Testamento, si podéis leer, y es un desafío para vosotros leerlo con calma, no importa si os lleva meses, pero leerlo con calma y notar todas las veces que habla de unos a otros, todo lo que podemos hacer por los demás, cómo bendecimos a los demás. Y vais a ver que no solamente es agradecer, sino que también es animar a las personas, es consolarlos, es abrazarlos, es ayudarlos también económicamente, es estar con ellos cuando están pasando una situación difícil, es sufrir con los que sufren y
alegrarnos con los que se alegran, es cuidar a las demás personas cuando están pasando un momento difícil, es no solamente animarlos, sino alentarlos, porque Dios nos usa para que podamos ayudar a los demás, incluso a que cumplan el cometido que Dios ha puesto en su vida, para que sean ellos mismos y puedan comprender lo que es la voluntad de Dios. Es decir bien de las demás personas, es comprender a las demás personas, es regalar gracia y amistad a las demás personas. Si vivimos bendiciendo así, no solamente estamos transformando el mundo, porque el mundo no vive de esa manera, sino que estamos proclamando el Evangelio con nuestra manera de vivir. ¿Veis cómo agradecer es mucho más de lo que imaginamos? Y al final, además, todos decidimos cuál va a ser nuestra actitud en la vida, y este es el final, y es si agradecemos o nos quejamos. Y tenemos que ser muy concretos en esto, porque nuestra naturaleza nos lleva a quejarnos. Es como si nos obligara y no somos capaces de vivir de otra manera. Tenemos que pedir al Espíritu de Dios sabiduría para vivir de otra manera, porque ¿sabes qué? El apóstol Pablo, muchas veces las personas, sobre todo los jóvenes, que están realmente preocupados por saber cuál es la voluntad de Dios en su vida, y me preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las decisiones que voy a tomar? Y yo siempre voy al mismo versículo. Al principio se quedan un poco desilusionados, pero después, cuando comprenden el versículo, se abre el universo del amor de Dios para todos. Porque ¿sabes lo que la Biblia dice que es la voluntad de Dios? Dad gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Agradece al Señor. Agradece al Señor. Porque eso es lo que hace la diferencia. Y por eso muchas veces nosotros tenemos que pensar, ¿cómo voy a vivir? Ese es el desafío para nosotros ahora. ¿Voy a vivir quejándome o voy a vivir agradeciendo al Señor? Hace unos años, a mí me gustan las historias, el Señor era el maestro más radiante, fue el maestro más radiante que te puedes imaginar, incluso en el día de hoy. Todas las universidades, hasta en países agnósticos o ateos, le reconocen como el maestro por excelencia. Y él contaba historias para que la gente comprendiera lo que son los secretos, decía, del reino de Dios. Yo me acuerdo hace unos años, estaba en un congreso en la zona norte de Portugal, y un chico que jugaba fútbol vino a contar su testimonio. Y yo le agradecí que lo contara, porque era justo el día 26 de diciembre, y él dice, quiero contaros un testimonio. Mi equipo, ayer, 25, día de Navidad por la mañana, imaginaros, el entrenador puso un entrenamiento. Y yo dije, Señor, ¿cómo puedes permitir eso? El día de Navidad, pues sí. Y él pensó, mira, la Biblia dice, dad gracias en todo. Así que cogió el coche por la mañana y dijo, Señor, voy, gracias porque hay un entrenamiento el día de Navidad. No lo siento en absoluto, pero Señor, tú me vas a ayudar. Y fue sincero. Y llegó, y ¿sabes lo que pasaba? Estaba lloviendo. Y más en el norte de Portugal, muy como Galicia, y en diciembre, eso es, no te puedes imaginar. Así que dice, yo iba corriendo por el estadio con mis compañeros, Señor, gracias porque estoy entrenando el día de Navidad y está lloviendo y tengo frío. No entiendo nada, pero Señor, tú dices dar gracias en todo. Terminó el entrenamiento y él sintió, nos decía, sentí una paz tan grande, porque os acordáis lo que vimos al principio, la paz de Cristo reina en vuestros corazones, siendo agradecidos en todo. Dice, sentí una paz tan grande, decía él, me puedes llamar tonto si quieres o loco, pero me quedé sentado un rato ahí a la lluvia. Señor, gracias, porque tengo vida, porque estás conmigo, no importa lo que esté pasando. Así que cuando estuve orando un poco, ya todos se habían ido, me metí en el vestuario y dijo, y no sabes lo que pasó. Como fui el último, yo no me había dado cuenta, se había ido el agua caliente. Así que tuve que ducharme en agua fría. Señor, gracias por ducharme en agua fría. Y cuando me estaba duchando, escuché algo como si fuera unas voces, como un gemido de alguien.
Rápidamente me sequé, tomé una toalla, fui, yo creí que se había ido todo el mundo, contaba este hermano, y encontré al capitán del equipo, un chico no creyente. Dice, la persona más fría que yo conocía, siempre se quejaba por todo, siempre estaba diciendo cosas malas, siempre nos estaba enfadando a todos por sus tonterías. Estaba tirado en el suelo, llorando. Yo fui junto de él y dije, ¿qué te pasó? ¿Qué está pasando? Y él solo repetía, todo era perfecto en mí. Y él le extrañó porque era una persona que se quejaba en todo. Y le dijo, ven conmigo. Y le abrazó y le dijo, ¿qué pasó? Dice, me acaban de llamar. Mi papá se murió. Y todo era perfecto en mi vida. Entonces este hermano nuestro dijo, ahí aprendí lo que significa dar gracias. Porque ¿qué importa? Tener que trabajar el día de Navidad, o que llueva, o que tengas que ducharte en agua fría, o lo que sea, cuando Dios nos da tantas cosas. Y él decía, aprendí lo que significa dar gracias en todo. Porque esa es la clave en la vida. Y es lo que nos acerca al Señor, porque nos hace ver nuestra indignidad. Él nos regala todo, más de lo que podemos imaginar y desde luego mucho más de lo que merecemos. Así que cuando disfrutamos de lo que Él nos regala, aprendemos a vivir de una manera diferente. Y lo que me impresiona es que cuando Pablo está explicando esto, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que de la gracia de Dios vienen nuestras acciones de gracias. ¿Sabes por qué? Estaba pensando sobre eso y por qué muchas veces no somos capaces de ser agradecidos. Quizás porque no comprendemos la gracia de Dios. No quiero extenderme más, pero me dejáis terminar solo con una historia. Hace unos años, en Sudáfrica, algunos conocéis esa historia, en el momento más difícil del apartheid, donde había gente, incluso del propio gobierno, que hacía daño y asesinaba a otras personas sencillamente por no ser de raza blanca, por no ser como nosotros. Afortunadamente, desde muchas iglesias evangélicas y otras personas también hablaron de que todas las personas somos iguales para Dios y que no puede existir ninguna discriminación. Y el país comenzó a cambiar. Hubo elecciones democráticas, pero había un problema. Había literalmente miles de situaciones en las que personas, sobre todo de raza negra, habían sufrido, incluso habían sido asesinados y necesitaban hacer algo para reconciliar el país. Así que comenzaron las comisiones de la reconciliación, se llamaban así, de la verdad y la reconciliación, y ponía sencillamente una frase del Señor Jesús: la verdad os hará libres. Y las personas podían contar lo que habían hecho delante de un juez y con el público delante, y las familias que habían sufrido el agravio, el problema, decían cuál era el castigo, siempre que no fuera un castigo de muerte, porque no puedes restaurar un país que uno mata a otro y luego que hay una venganza del otro y luego los hijos se vengan y todo es venganza y nunca se puede comenzar otra vez a vivir de una manera diferente. Y fue famosa la historia de una mujer creyente, una mujer que amaba al Señor. Ella estaba casada y tenía un hijo único. Y en una de las zonas más pobres de la capital, un día llegó un capitán de origen europeo, con la policía, con varios de los policías, un capitán de policía, y sencillamente llamó a toda la gente de la calle, les pidió que salieran afuera y entró en una casa al azar, en la casa de esta mujer, hizo que sacaran al hijo y delante de todos lo mató. No lo conocía, no sabía quién era, pero dijo: esto es para que todos ustedes vean quién manda aquí y que nadie se rebele porque nosotros somos la autoridad. El padre salió, como es normal, para defender a su hijo. No le conocía, no sabía ni quién era solo odio. Y entonces el hombre mató al padre también. Y fue mucho más cruel. Dijo: muy bien, ¿ustedes creen que se puede defender esto? Pues para que sepan quién manda aquí, todos los días vamos a venir para que vean los cuerpos de estos dos y que nadie los saque de aquí. Y todo el pueblo venga a verlo. Incluso mandó cortar los cuerpos en pedazos y durante una semana venía con sus soldados y enseñándole a todo el mundo: ¿ven? ¿Saben ya quién manda aquí? El odio humano, sabéis que muchas veces es así. Y la mujer hablaba con algunos de los policías, alguno ni siquiera podía acercarse, lloraba al ver tal demostración de odio.
Y decían, ¿qué le pasa a vuestro capitán?, decía esta mujer. Y ellos le dijeron, mira, no tiene familia, no conoce a nadie, es la persona más odiosa que conocemos y ha vivido así siempre, no tiene amigos. Y el día que llegó la comisión, este capitán delante del juez y también muchas personas de la iglesia que se habían reunido para ver ese juicio, el capitán lo reconoció todo. Hice esto, y además de una manera muy sensible, muy fría, sí, yo hice eso. Y ya está. Sin ninguna señal de arrepentimiento ni nada de nada. Y el juez le dijo a la mujer, ¿cuál es el castigo para este hombre? Y ella le dijo, pues, mi marido y mi hijo están con el Señor, yo amo al Señor y sé que los cuidó y que están con Él. Y yo sé lo que es el amor de Dios por mí y por mi familia. Y sé que el capitán ha vivido siempre una vida llena de odio. Así que lo que yo quiero es que él siga trabajando todos los días de la semana, pero el domingo, cuando tiene libre, venga a mi casa. Yo quiero cocinar para él. Quiero que se sienta querido. Quiero que sepa lo que es el amor. Lo que es saber que alguien le ama. Es curioso porque contaban la historia por la radio y esta mujer se acercó al capitán para darle un abrazo y él se desmayó. No pudo comprender lo que era la gracia. La historia, los que hablaban de ese momento, dice que el juez durante varios minutos no pudo decir una palabra, solo lloraba. Nunca había visto nada igual. Y alguien en la iglesia comenzó a cantar Amazing Grace, gracia admirable, porque eso era la gracia. Cuando yo escuchaba la historia, le di gracias al Señor por la vida de esta mujer, porque personalmente yo no creo que haya hecho eso. Pero ella expresó públicamente lo que es la gracia de Dios. Pero después, yo recuerdo que iba en el coche viajando solo y empecé a hablar con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo soy ese capitán. Tú y yo somos ese capitán. Por culpa nuestra, nosotros asesinamos al Señor Jesús. Fue nuestro pecado el que le llevó a la cruz y Él fue voluntariamente. ¿Y sabes cómo reaccionó su padre? Diciendo, Jaime, yo quiero que por lo menos una vez a la semana vengas, estés en mi casa. Yo quiero que te sientas amado. Yo voy a cocinar para ti. Porque es curioso que incluso ese versículo de Apocalipsis 3:20, cuando el Señor hace la invitación a las personas de una iglesia, les dice, ven, el que abra la puerta, cenaremos juntos. Y usa la frase como que Él está preparando una comida para nosotros. ¿Sabes muchas veces por qué no somos agradecidos? Porque no comprendemos la gracia de Dios. A veces incluso nos creemos como con derecho a la salvación, a lo que el Señor hizo. Y nada de lo que yo haga, aunque tenga 100.000 vidas, si esté 100.000 años trabajando para Él, va a merecer una sola lágrima del Señor, una sola gota de sangre. Pero Él lo hizo de una manera voluntaria. Y cuando yo comprendo, por lo menos puedo entrever lo que es la gracia de Dios, mi vida es diferente. Tengo que ser agradecido, tenemos que vivir de una manera diferente, pero no por obligación, sino porque su amor nos ha vencido por completo. ¿Os habéis sentido alguna vez así, cuando alguien te ama de tal manera que como que te vence, que tu corazón le pertenece a esa persona? Pues eso es lo que Dios hizo por nosotros. Y por eso su voluntad es que seamos agradecidos, no porque Él lo necesite, porque lo necesitamos nosotros. Inclinamos nuestra cabeza para orar. Padre que estás en los cielos, tu invitación es lo más asombroso y admirable que podamos imaginar jamás. Ninguno de nosotros merecía nada, pero tú lo diste todo por cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a agradecerte? ¿Cómo no vamos a vivir entusiasmados contigo? ¿Cómo no vamos a apasionarnos con el Señor Jesús? ¿Cómo no vamos a pedir la ayuda al Espíritu de Dios para que Él nos llene, nos restaure, nos renueve, para que Él nos haga ver cómo ese amor
y esa gracia son tan sublimes que nadie en el mundo puede llegar a comprenderlo. No sé si ni siquiera toda la eternidad nos llegará para comprender ese amor, Señor, pero lo que sí queremos es disfrutarlo y agradecerlo siempre, y agradecerlo todos juntos como tu pueblo, porque lo has hecho por todos, por cada uno de nosotros. Y queremos dedicar nuestra vida, aún con el trabajo que cada uno de nosotros tengamos, Padre, pero queremos dedicar nuestra vida a que todas las personas, por lo menos, escuchen hablar de esa gracia y de ese amor, porque eso realmente transformará el mundo, en el nombre del Señor Jesús.